El primer tema es el vampirismo. Mucha gente ya lo conoce, mucha gente ha visto películas, mucha gente hemos visto alguna caricatura, incluso ya sabemos qué es lo que es un vampiro, ¿no? Cómo es que se muere. Yo les voy a contar un poquito de dónde viene la historia. En realidad hay dos historias específicas acerca de los vampiros. Una es por qué conocemos a los vampiros como chupasangre o con esa apariencia pálida, con esos labios rojos que siempre traían algo en la boca escurriendo que todos pensaban que era sangre. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? Bueno, en pocas palabras viene de Valaquia. Sí se llamaba Valaquia. Espero. Sí, Valaquia. Había un rey que gobernaba este lugar. Este rey se llamaba Vlad Tepes. Vlad Tepes era hijo de Vlad Dracul. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre era el empalador. Bueno, se le apoda el empalador. ¿Qué es lo que hacía? Básicamente, por puro gusto, empalaba gente, ya sea, o sea, literalmente una estaca gigantesca, un palo gigantesco, ya fuera por el ano o por la boca o incluso por el estómago, por cualquier lado, los dejaba colgados, vivos todavía, y los dejaba desangrarse y morir frente a él, frente a la gente, para que todos le tuvieran miedo. Era básicamente el objetivo principal de Vlad Tepes. ¿Por qué? Porque en ese entonces había una guerra tan grande en ese lugar que se necesitaba. Básicamente lo veía como una necesidad para que su pueblo lo respetara y los demás pueblos también lo respetaran. Entonces lo que hacía era básicamente castigar. No nada más castigaba a sus enemigos de guerra, también castigaba a cualquier ratero, a cualquier violador, a cualquier persona que cometiera un delito en su reino. Era castigado, era empalado y era mostrado a todo el resto de la gente para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que después de un tiempo, este hombre en el idioma significa, en el idioma su apellido era Drácula. ¿Por qué Drácula? Su papá era Dracul y Drácula básicamente significa hijo de Dracul. Entonces él era Vlad Drácula o Vlad Drácula, como lo conocemos hoy en día. Era muy cerca de Transilvania, por eso se conecta. Transilvania era un pueblo o sí, un pueblo, por así decirlo, que era cercano al lugar donde este hombre reinaba. E incluso se dice que esta persona vivió ahí, vivió en Transilvania. Hay muchísimas historias alrededor de Vlad Tepes. En realidad, lo que queremos nosotros enfocarnos o lo que queremos sacar, porque no podemos resumir o no es necesario resumir tantas historias solamente para llegar al punto, vamos a quedarnos con esto que es lo más importante y con lo que más se repite a lo largo de lo que estuve investigando. Entonces, podemos asumir que eso es lo más cercano a la verdad que puede existir. Entonces, Vlad Tepes era esta persona, le gustaba castigar, empalaba gente. Después de un tiempo empezaron a correr rumores de que era tan sanguinario porque le gustaba ver la sangre de sus víctimas. ¿Por qué? Porque literalmente estas personas, imagínense a una persona clavada a una estaca gigantesca de madera, clavado al piso y con la herida y ellos vivos. Entonces la gente se empezó a desangrar, todo el tiempo estaba desangrándose. Se dice también que esta persona, Vlad Tepes, tenía una enfermedad genética que le hacía lucir de ciertas maneras. Ahorita Charlie lo va a tocar más desde el lado biológico. Y bueno, esta persona básicamente fue el inicio de toda la leyenda de lo que fue Drácula, de lo que fueron los vampiros como tal. Después de un tiempo, los vampiros se hacen más famosos a causa de un escritor. Este escritor escribe básicamente el libro de Drácula. Hicieron un concurso, no recuerdo muy bien el nombre, se los voy a dejar igual en la bibliografía. Pero esta persona, eran 3 escritores, se metieron en una casa y compitiendo por hacer la mejor historia de terror, salió el libro de Drácula y otro muy importante que es el de Frankenstein. No vamos a tocar el tema de Frankenstein, pero solamente como dato curioso. Entonces, así es como nace como tal la leyenda de los vampiros, el mito de que existía una persona que le gustaba tomar sangre, que le gustaba desangrar a sus víctimas. Y pues esa es la idea de como tal de un vampiro. Pero hay otra forma u otro tema más, yo considero más importante porque es lo que dio pie a la opinión o a la perspectiva que nosotros tenemos de los vampiros hoy en día.
¿Por qué? Porque si ustedes piensan en vampiros, seguro se acuerdan de que los vampiros se convierten en murciélagos y de que los vampiros se visten de una forma en específico. Y pues, ¿de dónde sale esta historia o esta leyenda o este mito? Básicamente había un cementerio en Inglaterra que se llamaba, o no sé si se llamaba, no sé si exista todavía, me imagino que no, porque era hace muchísimo tiempo. Se llamaba el cementerio de Highgate. ¿Qué pasaba aquí? Que las personas empezaron a contar historias acerca de este cementerio, de que había una persona que acechaba y que mordía. Ojo, eso es muy importante porque es parte de lo que nosotros hoy en día conocemos como un vampiro o la manera que tenemos de describirlo. Vlad Tepes no mordía a sus víctimas para desangrarlas y tomar la sangre. En realidad, solamente se corría el rumor de que él se tomaba la sangre de sus víctimas. A comparación de este mito que ocurrió en Highgate, en el cementerio, era de que las personas literalmente pasaban por ahí y muchos reportaron a la policía de que sentían una mordida, ya sea normalmente era en el cuello, pero ya sea durmiendo o incluso pasando simplemente por ahí sentían una mordida en el cuello. Entonces hay muchas historias alrededor de esto también. Les vamos a dejar toda la información para que vayan a verlo, a checarlo. Es un poquito más tardado. Y bueno, de aquí sale la idea de que los vampiros realmente te mordían para desangrarte. ¿Qué pasa? Que una vez una persona, era un chico, escuchó que se oía un chillido en el aire. Entonces volteó y de repente, bueno, así es como es la historia tal cual, de repente ve a una persona corriendo y desaparece en este cementerio y se empiezan a oír esos chillidos, que esos chillidos los relacionó como a un roedor. Entonces, ¿qué podemos intuir? La gente empezó a pensar que era algo relacionado a los murciélagos y así es como se relaciona el tema de los vampiros con los murciélagos. Y bueno, ahí es donde empezó a nacer la idea de que los vampiros realmente te chupaban la sangre durmiendo o de día. Y otra cosa muy importante es que los vampiros no eran considerados como seres vivos. En realidad, la mitología alrededor de los vampiros era una persona que había resucitado a la muerte. Ojo, en ese entonces no existían los zombies, no existían los hombres lobos incluso. Entonces, los vampiros era como la única forma que teníamos de explicar que una persona volvía a la muerte. Incluso en este mismo cementerio muchas veces se vio y se notó que gente se levantaba de la tumba y la gente creía que era para ir a chupar la sangre de las personas.